Yihadistas estadounidenses y franceses que se unieron al Estado Islámico en Irak estarían preparando atentados en los metros de París y Nueva York, según información de inteligencia revelada por el primer ministro iraquí en la sede de la ONU. Haider al-Abadi dijo que también se trata de atentados inminentes y que al menos hasta el momento no han sido neutralizados. El alcalde y el jefe de la policía de Nueva York aseguraron hace pocas horas que no existe peligro inminente específico y que se mantiene la vigilancia en la ciudad. Aviones franceses volvieron a golpear hoy posiciones de ISIL en Irak, mientras los Estados Unidos bombardeaban a los yihadistas en Siria. Hoy también se supo que el gobierno de Gran Bretaña dio su apoyo al primer ministro David Cameron para que las naves de guerra de ese país entren en acción contra el Estado Islámico, pero de momento solo en Irak, no en Siria. En las operaciones de ayer participaron por primera vez más aviones de los aliados árabes de la coalición que estadounidenses. Fueron 10 los jets de combate de Arabia Saudita involucrados en los bombardeos y solo 6 de Estados Unidos. En combates reportados durante la madrugada de hoy, fuerzas kurdas obligaron a replegarse a los yihadistas que avanzaban hacia el poblado de Kobani, muy cerca de la frontera entre Siria y Turquía. Me acompaña el señor Joseph Hajj, experto en terrorismo, director del Instituto Libanés Americano de Política. Señor, gracias por acompañarnos. Un placer tenerlo por aquí. Gracias, igualmente. Desde Dallas, el analista militar Miguel González Palacios está con nosotros. Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me dice de los ataques aéreos y de las últimas novedades en términos del impacto que han tenido? Significativo, sin lugar a duda, esto ha sido algo estrepitoso para los terroristas, por varias razones. Número uno, hay una gran participación activa de parte de muchos países árabes. Estamos hablando de una participación de casi 2/3 partes de los ataques aéreos, ya que se puede decir que hay alrededor de 2 escuadrones de Arabia Saudita que tienen una participación significativa. Además de eso, el impacto que tiene la destrucción de las refinerías modulares es estrepitoso para los terroristas. Los tienen en 3 frentes, volviéndose locos y sin saber exactamente de dónde viene el ataque principal. Estas refinerías son las que están procesando petróleo que le están vendiendo los terroristas a gente que en el mercado negro está dispuesta a pagar una cifra que le conviene a los terroristas y le súper conviene a ellos. Joseph, algo que usted nos puede brindar un ángulo diferente también en términos de que usted es de esa región. Usted nació en el Líbano y entonces estamos hablando ahora de algo muy interesante. Entre las personas que están bombardeando fue identificada una dama. Una dama de las Fuerzas Aéreas de Emiratos Árabes Unidos, y hoy salió una declaración de su familia que la deshonró por haber participado, porque no tienen el honor de tenerla como hija, aunque ellos están en contra del Estado Islámico, pero para ellos que ella se participe en unos ataques aéreos que puedan matar a inocentes, entre comillas, lo que dijo la familia, inocentes musulmanes, eso es lo que dijo, y entonces la familia sí se negó a aceptarla y que no quieren saber nada de ella eso. Pero me imagino que ella como que ya sabía por adelantado o lo han hecho por salvar la cara, con miedo que alguien por represalia, ¿no? Claro. Porque si las identifican. Y Joseph, para el... no sé si se puede hablar del terrorista promedio, pero para un hombre de origen árabe que está en un grupo terrorista y que andan cortando cabezas, enterarse de que la que está tirándole bombas es una mujer. Bueno, duele el doble eso, porque digo, de hecho ellos ven la mujer como una especie que no es de los humanos, que el desprecio que tienen para la mujer. Encima que mirando arriba él cayendo bombas no sabe cuál le tiró la mujer encima, entonces va a suponer que son todos de ella y le va a ofender más. Es como tirarle sangre de cochino y se va a ofender, que se va a ir con el diablo. Ángulos extraordinarios. Mientras, y les advierto a nuestros televidentes, son escenas brutales, son muy, muy fuertes. Si quiere puede mirar en otra dirección o cerrar los ojos y escuchar, pero lo que vamos a compartir es otro detalle de una masacre. En este caso serían 300 prisioneros kurdos en manos de este grupo ISIL y el resultado es horrible. رددوا الله أكبر إنه النصر المبين إنها خيل
خلافة البشرى ووعد ويقين رددوا الله أكبر إنه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين إنه النصر المؤزر من إله العالمين فاصدحوا في كل خير. Por supuesto es mucho más largo el video de propaganda de estos miserables, no hay otra forma de decirles, pero es otra prueba de que por más bombas que hayan caído en los últimos días, esa maldad, esa mezquindad que existe en almas capaces de hacer eso, no se ha movido un centímetro. Señor González Palacio, ¿le ha llamado la atención que un aliado tradicional de Estados Unidos como el Reino Unido no haya participado todavía en el aspecto militar? No tanto. Creo que en su forma lo está haciendo. De hecho, hay evidencia que hay destacamentos de lo que le llaman Special Air Services, que son la versión de ellos extremadamente profesionales de las Fuerzas Especiales o el Grupo Delta. Hay evidencia de eso y la misión de ellos es rescate, particularmente de británicos o de ciudadanos europeos que pudieran estar en situaciones complicadas. Pero ellos en su forma logística están apoyando en gran manera. Además, mundialmente apoyan a los Estados Unidos y a todos los países árabes. Ángulo militar, ángulo político, por cierto, la imagen aquí, el avión, el modelo que tengo frente a mí, es un modelo de F-15, un avión que utilizan no solo Estados Unidos, sino fuerzas también de esta coalición. Este es un avión que, aunque parezca mentira, en el 2014... tiene ya 38 años en operaciones. Comenzó a funcionar formalmente en 1976, aunque 4 años antes tuvo su primer vuelo. Se prevé que en los próximos 5 años termine su producción. Está siendo reemplazado por algunos de los aviones que les mencionaba ayer, en particular el F-22 y también el F-35. En lo político, en la guerra contra el terrorismo, hablábamos del Reino Unido y en las últimas horas se reportó que 7 líderes religiosos fueron arrestados. Por lo menos 2 de ellos, y en particular uno, han estado básicamente durante largo tiempo tratando de reclutar para grupos terroristas y han aplaudido lo que son estos actos terroristas. Uno de ellos habló recientemente con un colega de la cadena Fox, Sean Hannity. I think it was your own master, George Bush, who said, either you're with us or with the terrorists. And, you know, we're not with America, definitely, so we must be with the terrorists. I think that so you're with the terrorists. Isolated. Secondly, the Christians are actually queuing up to come back into Mosul because they realize that life under the Sharia is much better than the Nouri al-Maliki regime, which the Americans propped up and who was murdering and torturing the people in the region. El mundo visto al revés. Claro, es fácil para él opinar desde Londres, a donde tiene el derecho a la palabra, lo que sea a favor o en contra, y criticando a los que están viviendo en Irak por no haber adoptado el Islam como religión por la fuerza o por la buena. Pero él no es único. Él tuvo la valentía de decirlo al aire, pero hay mucha gente que piensa eso, aunque uno no lo cree a veces, pero no lo revelan por miedo o por vergüenza que no saben, pero hay mucha gente que piensa así y más clérigos que gente normal, porque la gente, el público sigue, pero estos son muy peligrosos porque estos reclutan. En el marco de cómo fluye la secuencia de lo que les estamos contando, vamos al ángulo positivo. Vamos a la carta que escribieron 126 clérigos musulmanes, rechazando tajantemente, condenando todo lo que es el proceso terrorista, no solo de ISIL, sino estos grupos Al-Nusra y Al-Shabaab y todos los grupúsculos que están dando vueltas alrededor. Estas son algunas de las cosas que establecen en esa carta. El Islam prohíbe matar inocentes, emisarios, embajadores y diplomáticos. Está prohibido matar periodistas, les recuerdo que han degollado, decapitado a varios, y personal de ayuda. Está prohibido torturar y está prohibido negarle sus derechos a las mujeres. Esa es la interpretación de la abrumadora mayoría de los musulmanes en el mundo. Y esto también es parte de esa carta, que por cierto incluye 24 puntos, seleccionamos algunos. El Islam prohíbe dañar o maltratar de cualquier forma a los cristianos. Les recuerdo la persecución espantosa que ha habido en Irak y que está en marcha todavía, o a cualquier pueblo de las Escrituras. Se refieren a los yazidis, que han sido hostigados, torturados y asesinados. También prohíbe declarar a una persona no musulmana a menos que ella misma reniegue de su fe.
y declarar un califato sin el consentimiento de todos los musulmanes. O sea que básicamente prohíbe casi todo lo que está haciendo ISIL. Y esto me parece una cosa alentadora, que salgan a dar la cara y a presentar este documento. Claro, es un documento que estábamos esperando hace muchos años y lo empezó el gran mufti del Azhar de Egipto, que es la brújula del mundo musulmán en temas de teología sunita y eso. Pero lo que pasa es que estos van a empezar una ola de revisión para la interpretación del Islam, porque están interpretando el Corán y las suras y el Hadith de manera razonable, de manera lógica, mientras a través del tiempo se han agregado tantos fatwas, que son los decretos religiosos de cualquier clérigo en cualquier parte del mundo, que llegó un momento, mira lo que le pasó a la religión, está responsable toda una religión por la mala interpretación de los pocos y que han confiscado en realidad la imagen y la decisión en el mundo musulmán, y ahora todo el mundo tiene que atender a este problema. Del área política, como esta carta dirigida al Baghdadi, que es el líder de este califato implantado por ISIL en áreas de Siria e Irak, a lo militar otra vez, para contarles que si se confirma, y hay algunas cosas que no están confirmadas, en aproximadamente 15 días habrían muerto los 4 líderes de prácticamente los grupos más grandes, con la exclusión del ISIL, que están en este momento en batalla. Y por ahí hay un proceso que incluye al líder de Khorasan, que se los habíamos mostrado. El líder de Khorasan, Mushin al-Fadli, había muerto el primer día del bombardeo en el área de Siria. El líder de al-Nusra, si recuerdan, al-Nusra, el grupo que había secuestrado a los combatientes de paz de Naciones Unidas. Esta es una foto que es la nueva que ha aparecido ahora en internet. El otro día les mostrábamos la de quien decían que era este hombre, Abu Yusuf al-Turk, pero no se había confirmado. Ahora aparentemente estaría confirmado. Y han surgido otras novedades muy llamativas. En Nigeria mataron a un hombre que decían que era el líder del grupo terrorista Boko Haram, y resulta que ahora lo que establecen es que este hombre sería un doble de alguien que habrían matado previamente, que es Abubakar Shekan. Les recuerdo, estos son los que secuestraron a centenares de colegialas y que las estaban tratando de vender prácticamente como si fuera carne de res. Y a esto se suma que hace un par de semanas el rayo de la muerte le llegó a ese señor que anda ahí con el pañuelito rojo y blanco, Ahmed Godane, que era el líder del grupo Al-Shabaab. Todos estos son, vamos a decir, ramificaciones de Al-Qaeda, que de alguna forma ha sido el inspirador de todos estos terroristas. Señor González Palacios, si se confirma, y reitero, hay algunos detalles que todavía no son seguros, sería una serie de golpes militares espectaculares en 15 días. Sin lugar a dudas, especialmente porque esto no es un ejército regimentado, profesional, en donde se establece una cadena de sucesión donde el mejor y más cualificado y el más respetado de los oficiales o suboficiales asume el mando de una escuadra o un batallón o un regimiento. Por lo tanto, están acéfalos y esto puede causar, y esperemos que sea así, algún tipo de pelea interna por alguno que otro querer agarrar el poder y liderizar, porque muchos de estos señores sueñan con ser los líderes, sueñan con ser los héroes, y esto puede ser fastidioso para ellos, pero magnífico para nosotros. La moral debe estar por el piso, no me cabe la menor duda. Vamos a compartir una declaración que hizo el presidente de Irán en las Naciones Unidas, y también ha dicho algo similar en entrevistas, y lo analizamos. The way to combat terrorism, sir, is not for us to give birth to another terrorist group in order to stand up against an existing terrorist group. These are the series of mistakes that have composed the rings of the chain that have taken us from where we were to where we are today. We must accept the realities. We cannot organize armed groups of fighters in order to reach our objectives. I do not believe that between Iran and America there must be perpetual distance, a perpetual gap and tension.
in any way, I do believe that one day these tensions will come to an end. One day these distances will be short. Joseph, arranca ese capítulo de la entrevista hablando de que Estados Unidos quiere financiar a otro grupo terrorista para combatir a terroristas, pero termina abriendo puertas, como diciendo se van a acortar esas distancias, y para que un hombre como este diga eso, es que habrá cierto respaldo interno en Irán para que algún tipo de acercamiento exista. Él está atendiendo a dos audiencias. La primera audiencia, que es su pueblo en Irán, que normalmente transmiten eso en vivo, en Farsi, el idioma de ellos, y siempre, si se han dado cuenta, todos sus discursos empieza duro, porque ahí cuando empieza a aplaudir la gente y después vira al final, porque nosotros escuchamos de la A a la Z, allá festejan con la C. Esta es una de las cosas que él maneja muy bien. Pero hay que tomar en cuenta que Irán, él quizás tiene buenas intenciones, pero Irán en general todavía no, porque nosotros no sabemos si él tiene la decisión final. Está el gran imam Ayatollah Ali Khamenei, que él, la última decisión en sus manos, están los guardias revolucionarios, los militares, que lo pueden saquear cualquier momento. Y hemos probado eso en Irán, con Khatami, el presidente anterior, antes que Ahmadinejad, cuando quiso abrir hacia el occidente para recuperar su posición en el mundo, y se la cerraron, y mira dónde está ahora, está refugiado. Así que hay que tomar con cautela todo eso. Voy contra reloj ahora, señor González Palacios. Hemos visto el paquete de objetivos que han escogido para comenzar estos bombardeos, que algunos dicen pueden durar años. ¿En qué dirección sospecha usted comienzan a moverse ahora las miras para disparar más misiles o bombas? Creo que eventualmente el mismo ISIL va a entender y va a irse centralizando en algún lugar para poder sobrevivir. Están demasiado esparcidos en Siria, en el norte con Turquía, en el país kurdo, y después, por supuesto, tratando de apoderarse todavía de Bagdad. Esa dispersión los está debilitando mucho más. Y obviamente el tratar de amasar las tropas va a ser otro error que van a cometer eventualmente. Los bombarderos van a seguir yendo a los lugares estratégicos que le van a causar dolores logísticos, los dolores de abastecimiento, dolores donde no van a poder manejar los recursos que venden, como el petróleo, por ejemplo, y eventualmente se van a desgastar, y ese es el punto. Esto es una guerra de desgastamiento. Un gusto tenerlo con nosotros, muy amable. Placer. Joseph, quiero cerrar preguntándole a usted algo sobre una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Tiene que ver con una decisión en la Franja de Gaza, y esto es parte de la información. Eso es lo que se vivía en una batalla entre Hezbollah y grupos de ISIL. Eso cierra lo que sería la cobertura del capítulo de lo que es la parte del terrorismo en esa región. Pero en la Franja de Gaza acaba de surgir una novedad que dice que Hamás ha aceptado entregarle a la autoridad palestina el control de los puestos fronterizos de la franja y básicamente entregar una parte considerable del poder político. Dicen que esto es parte de las negociaciones que hubo recientemente y es parte también de Hamás aceptando que si Egipto va a tener una preponderancia en el lugar, y en Egipto no lo pueden ver ni en pintura, ellos tienen que dar un paso al costado. ¿Qué me dice? Mira, desde el inicio de la guerra que pasó entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, Hamás estaba recuperando su capital político. La única manera para que ellos recuperen esto era salir al aire otra vez con bombardeos y eso. Pero se cayeron en una trampa que no fue planeada, porque Turquía y Qatar estaban a favor de Hamás para que negocien. Ahora, con el problema de ISIL y el Estado Islámico, Qatar ya no tiene tiempo ni tiene momento para esto, y Turquía está jugando con todo el mundo a ver a dónde puede cosechar. Entonces quedó Hamás sin nada. Trató de maniobrar, abrir la puerta hacia el Estado de Israel directamente, se la cortaron, la rechazaron categóricamente,
Entonces se sentaron en la mesa con lo que pueden sacar ahora, claro. En vez de salir afuera completamente y quedarse con lo poco que les queda, ahí tuvieron que aceptar. Porque está Egipto, no va a levantar el bloque del pasaje de Rafah, Israel no va a levantar los bloques aéreos, marítimos y terrestres. Claro. Gracias por llevarnos por el tablero de ajedrez que es este mundo tan especial. Muy amable. Con mucho gusto. Muy bien, vamos a una pausa y entonces dos cosas se avecinan. Al regresar vamos a hablar de Venezuela. Crean una fuerza de choque militar, Maduro de alguna forma criticando que se ataque a los terroristas y más adelante, ahora lo último que inventaron en Cuba, perfumes para homenajear a Hugo Chávez y al Che Guevara.